Le damos continuidad entonces. Dijimos que los compartimentos de líquidos corporales son dos, el intracelular y el extracelular. El intracelular es el más importante porque representa las 2/3 partes de la cantidad total de líquido y el intracelular representa el tercio restante. Pero también dijimos que el líquido extracelular lo podemos subdividir a su vez en líquido intersticial. Intersticio es lo que es el espacio que están entre las células y que representan aproximadamente un volumen de 8 litros. 8 litros en total. Después tenemos dentro del espacio extracelular el líquido intravascular, o sea, lo que están dentro de los vasos. Sería la volemia, que la habrán escuchado en varias oportunidades hablar sobre el tema, que representa aproximadamente 5 o 6 litros del volumen total. Cuando hablamos de estos datos, es absolutamente, no es un número exacto. Yo tengo 5,8 litros de volemia. No, eso depende del organismo, depende de una serie de circunstancias, pero más o menos esa es la proporción. No son datos que ver la sala me dice, perdón que estoy admitiendo. No son datos absolutos, no es que se pueda generalizar, ¿de acuerdo? ¿Se entiende eso? Así que bueno, esperen Sí, que me sí. sigan pidiéndome la admisión. Listo. Entonces, perdón, el otro es el transcelular. El otro líquido es el transcelular, que representa aproximadamente un litro del total. Ejemplo del transcelular: el líquido sinovial que está en las articulaciones, el agua que está, por ejemplo, en la cavidad neural, el agua que tenemos, por ejemplo, debajo del epicardio, ¿de acuerdo? Entonces, representa en el organismo en total aproximadamente un litro. Cuando hay un espacio que aparezca donde se acumula líquido, a ese espacio se lo denomina tercer espacio. Un ejemplo de tercer espacio puede ser cuando hay un problema hepático, donde aumenta la presión de la vena porta y se traspasa el líquido al espacio peritoneal y se forma lo que se denomina líquido ascítico. A ese espacio se lo denomina tercer espacio, es un espacio ya dentro del marco de lo patológico. Y acá tienen otro gráfico, que también ustedes van a ir incorporándolo como herramienta para la metodología de la investigación, de barras. ¿Está? Un gráfico de barras donde se marca con colores cuáles son los elementos sólidos del organismo y líquidos, y dentro de los líquidos podemos ver en este gráfico cuánto representa el líquido intracelular, extracelular y transcelular. Un gráfico interesante para que uno lo considere. ¿Cuáles son los factores que afectan el movimiento del agua? Porque no es que el agua esté en cada uno de estos espacios en forma constante. Hay un movimiento permanente de agua, un estrecho, una dinámica entre el espacio intra y extracelular importante, donde hay traspaso, ida y vuelta de agua, por una serie de factores que después se pueden ver. Ahora, pero ¿cuáles son aquellas cuestiones que de alguna forma limitan y facilitan el movimiento del agua entre los distintos espacios? Tenemos por un lado las membranas, ¿tá? Que son selectivamente permeables. ¿Tá? Las membranas celulares, por ejemplo, dejan pasar agua cuando las condiciones están dadas y bloquean cuando las condiciones no están dadas. Entre estas membranas, ¿cuáles encontramos? Las membranas celulares, como mencionaba, las membranas capilares y las membranas epiteliales. Las epiteliales, ustedes vieron que nosotros no estamos perdiendo agua, a pesar de que en el espacio intracelular hay una gran concentración, nosotros no perdemos el agua a través de la piel.
¿bien? Salvo en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la transpiración. Cuando uno transpira es una respuesta del organismo frente a factores que de alguna forma pueden impactar en la homeostasis del organismo. Cuando uno transpira es simplemente porque el organismo está buscando mantener la homeostasis. ¿Bien? Pero a pesar de todo, hay una pequeña pérdida de agua. Bien, esa pérdida de agua puede ser, por ejemplo, lo que denominamos perspiración. Hay una perspiración continua, una pérdida leve, imperceptible de agua a través de la piel. ¿Vieron cuando uno dice, esta ropa la usé o no la usé? ¿Qué hace? La huele. ¿Y ese olor? Porque uno sea roñoso va a tener olor. No, simplemente porque hay una pérdida leve de líquido y entonces uno lo puede percibir. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Mientras yo sigo admitiendo. Bien. Y las membranas celulares son las membranas que recubren cada una de las células y las capilares son las de los vasos. ¿Tá? También los vasos no son impermeables. Son permeables e impermeables de acuerdo a determinadas circunstancias, como vamos a ver más adelante. A ver, ¿cuáles son aquellos factores que afectan al movimiento de agua y de solutos entre compartimentos? Tenemos procesos de transporte. Por ejemplo, la difusión. ¿Y qué es esto de la difusión? Es el movimiento de partículas, o sea, solutos, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Son movimientos de partículas por variación del potencial eléctrico. Esta es otra de las cuestiones. Vamos por partes. Movimientos de partículas desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Les traigo un ejemplo que ustedes seguramente lo tienen claro. Cuando se produce el intercambio gaseoso entre la arteria pulmonar y sus ramificaciones y los sacos alveolares. ¿Bien? Cuando se produce ese intercambio, cuando se elimina el dióxido de carbono de la sangre y se incorpora, siempre dentro del espacio intraalveolar, se incorpora el oxígeno. Pasa por los pulmones la sangre, elimina el dióxido de carbono, toma el oxígeno y de esa forma se mantiene la vida celular, que entre los elementos más importantes que necesita para su funcionamiento es el oxígeno. Entonces, ¿por qué se produce ese pasaje, esa difusión? Porque resulta que la concentración de dióxido de carbono dentro del espacio intravascular es superior a el dióxido de carbono que está del otro lado de la membrana, que es el espacio alveolar. Entonces, como hay una diferencia importante, para equiparar pasa el dióxido de carbono del espacio intravascular al espacio alveolar. Y como hay una mayor concentración de oxígeno en el espacio alveolar, producto de la respiración, hay una mayor concentración respecto al espacio intravascular, pasa también por difusión el oxígeno al espacio intravascular. Espero que se haya entendido. Pero esto es un ejemplo de difusión. Pasa de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. A veces este proceso se produce la necesidad de un aporte anexo, alguien que ayude a ese intercambio. Otras veces se necesita del aporte de un elemento para que ese intercambio. Pero en el caso de la respiración, en el caso de la hematosis, eso se hace, por difusión, por diferencia de presión nada más. Y después los movimientos de partículas por variación del potencial eléctrico, esto tiene que ver con los electrolitos. ¿Está
también, a donde hay un líquido con una concentración importante de carga eléctrica, positiva o negativa, respecto al otro espacio, se produce la difusión. Pero siempre se hace para equilibrar. Va a pasar del otro lado todo, ¿tá? No todo el dióxido de carbono que llega a través de las venas a los campos pulmonares va a pasar a los alveolos. No, se pasa lo más importante. Cuando se mantiene el equilibrio del dióxido de carbono de un lado y del otro, ahí para. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, cuando decimos más o menos la saturación de oxígeno es del 98%, bueno, tiene que ver con eso, no se satura absolutamente. ¿Está bien? Bien. La otra, como les decía anteriormente, y les había anticipado, puede ser simple o facilitada. Simple es cuando se produce sin la necesidad del aporte de ningún elemento anexo. Y facilitada es cuando necesita para el intercambio un facilitador. A ver, les traigo un ejemplo. La insulina permite el ingreso de la glucosa de la sangre a la célula. ¿Bien? Ahora, si la insulina no está, la glucosa no pasa de la sangre a la célula, a pesar de la concentración alta que puede haber dentro del espacio intravascular. Necesitan de un mediador. ¿tá? No se hace por difusión simple. Necesita de la insulina que le dé el paso del espacio intravascular al espacio intracelular. Espero que quede claro eso. Otros procesos de transporte puede ser la filtración, el movimiento del agua y del soluto de un área de alta presión hidrostática. A ver, ¿qué es esto? Es la presión ejercida por el agua. Si hay una mayor presión en un espacio que en el otro, se va a producir la trasvasación de un espacio al otro. Va a hacer que el agua transcurra al otro espacio a través de esa membrana que es semipermeable. Un ejemplo de eso es cuando alguien tiene una hipervolemia. Hipervolemia es una gran cantidad de líquido que supera los 5.8 litros que tiene que tener la volemia, lo supera. Por muchísimas razones puede haber. Alguna patológica, a veces se nos abre el suelo, nosotros no nos dimos cuenta, lo encharcamos al cristiano de agua. ¿Está? Entonces aumenta la volemia, aumenta la cantidad de agua en el espacio intravascular. Como el corazón funciona y el aparato cardiovascular funciona con 5.8 litros, les dije que esto no era un valor absoluto, pero más o menos para llevarlos al ejemplo, si se maneja con 5.8 litros y de repente tiene 10 litros dentro del espacio intravascular, ese exceso de agua va a generar presión hacia la pared vascular. Esa presión que ejerce el agua se llama presión hidrostática, porque lo produce el agua. ¿Qué va a pasar con esa presión? Va a permeabilizar los vasos y va a transvasar al líquido al otro espacio. Ejemplo de eso es el edema. El edema generalmente se produce por esta razón, por la presión hidrostática ejercida por el agua dentro del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Eso es expresa su manifiesta a partir del edema. Esa pregunta todo acá. Me fui. Y la otra forma, el otro proceso de transporte más común es la ósmosis, que es el movimiento del agua desde una zona de menor concentración de soluto hasta una de mayor concentración de soluto. Cuando hay una alta concentración de soluto en uno de los espacios,
arrastra agua de los otros espacios. Un ejemplo que seguramente ustedes conocen. Seguimos con la hiperglucemia. Cuando hay hiperglucemia, hay una alta concentración de glucosa en espacio intravascular. ¿Qué hace esa glucosa altamente concentrada? Arrastra agua. Arrastra agua. ¿De dónde? Del espacio intersticial. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Entonces aumenta la volemia. ¿Por qué razón? Por una razón de concentración de glucosa. Y por un principio físico que se denomina ósmosis, arrastra el agua hacia el espacio intravascular desde el espacio intersticial. ¿Está? Una de las características que tiene que la persona que está comprometida con una hiperglucemia es que orina. ¿Por qué orina mucho? Porque tiene mucho más líquido, porque el agua, si tiene los riñones sanos, va a orinar. ¿Por qué? Porque arrastra agua del espacio intersticial y aumenta la volemia. Y aumentar la volemia aumenta la filtración de los riñones y aumentando la filtración hay mayor diuresis. Profe, Sí. ¿me escuchás, profe? Sí. Bueno, y si tiene mucha, ¿cómo es? Hiperglucemia, ¿le puede agarrar edema? Puede tener edema si los riñones no funcionan bien. Ahí sí, ya hay una combinación, porque alguien que regula el agua, uno de los reguladores más importantes del agua corporal son los riñones, y esos riñones no funcionan bien, por supuesto, esto es una catástrofe, tiene edema, además de tener hipervolemia. Sí. Lo mismo pasa cuando hay una alta concentración de sodio dentro del espacio intravascular. Alta concentración de sodio en el espacio intravascular arrastra agua del espacio intersticial hacia el espacio intravascular. ¿Está? Sí, ¿Y qué pasa en esa circunstancia? Cuando aumenta la volemia, aumenta la presión arterial. ¿Está? Entonces, sí. cuando le dicen a alguien que tiene antecedentes de hipertensión, dice, coma sin sal. ¿Por qué? Porque la sal, la concentración, es lo que va a producir el arrastre de agua del espacio intersticial al intravascular y aumenta la presión. ¿De acuerdo? No es que la sal per se sea hipertensivo. Te pones un poquito y te aumenta la presión porque es mágico. No, es el resultado de la concentración de sodio en el espacio intravascular, es lo que va a provocar este movimiento de agua y por lo tanto va a culminar con aumento de la presión arterial. ¿Se entendió? Espero que sí. Después cualquier cosa me pregunto. Un ejemplo, un ejemplo también cotidiano de lo que pasa con la alta concentración de solutos y que arrastra agua. ¿Vieron cuando ustedes quieren preparar ensalada de fruta y ustedes dicen, sería interesante que larguen los juguitos? Entonces le ponen azúcar. Al ponerle azúcar a la fruta, el azúcar arrastra agua del fruto. ¿Está? ¿Por qué? Porque hay una mayor concentración de glucosa fuera del fruto y entonces lo que hace esa alta concentración es arrastrar agua. El mismo principio pasa dentro del organismo. ¿Está? Nuestro organismo se maneja por principios físicos y por principios químicos. ¿Está? Eso que pasa afuera pasa adentro de nuestro organismo. Bueno, acá va un ejemplo. Profe, hay chicas que están esperando para que las... Ahí ya lo admití. Gracias. Admití. La otra cuestión al considerar es esto, que la cantidad de concentración de los solutos dentro de una solución nos habla de que esa concentración tiene determinadas particularidades como para pensar en los movimientos de aguas que se pueden dar dentro del organismo. ¿Se puede medir eso? Sí, se puede medir.
Eso es lo que se denomina osmolaridad. Y la unidad de medida son miliosmoles por litro. ¿Está? El organismo es aproximadamente 300 miliosmoles por litro a través del plasma. ¿De acuerdo? Entonces, la osmolaridad de una solución se mide por la concentración de solutos que tenga un líquido determinado. ¿Está bien? Espero que se haya entendido. Es muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros administramos determinadas soluciones por vía parenteral a una persona, nosotros miramos la osmolaridad que tiene y tratamos de que la osmolaridad que tiene esa solución sea parecido a la osmolaridad que tiene el organismo, que tenga 300 miliosmoles por litro. ¿Está? La osmolaridad es muy importante. Por eso dice, a ver, los destrozados del 10%, de más del 5% tienen una alta osmolaridad. Entonces vos le ponés, y vos sabés que si le das un destrozado del 25%, va a aumentar la concentración de la osmolaridad dentro del espacio intravascular y va a provocar movimiento interno de electrolitos y agua. ¿Bien? Por eso de ahí se sale y surge lo isotónico, lo hipertónico o lo hipotónico. ¿Está? No voy a describir todo eso porque ustedes lo vieron ya en farmacología y en las otras asignaturas de enfermería. Un ejemplo. Si disminuye, atención, si disminuye la osmolaridad del líquido extracelular, puede ser la intravascular, por ejemplo, produce un desplazamiento de agua desde el espacio del líquido extracelular hacia el líquido intracelular. ¿Está? Eso analícenlo después ustedes. Pero esto es una síntesis de lo que vinimos viendo. Ahora, si aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, el desplazamiento de agua es desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular. Ya está explicado, es como una síntesis, ¿de acuerdo? Analícenlo. Ahora, esperen que admito porque siguen pidiéndome admisión. ¿Cómo se regula el volumen vascular y la osmolaridad del líquido extracelular? ¿Cómo se regula? El volumen del líquido extracelular está regulado por una combinación que les paso a comentar. Una es la función renal. El principal regulador del agua de nuestro organismo es la renal. ¿Está? Si los riñones no funcionan, vamos a tener problemas en la regulación del agua corporal. La otra es la función metabólica, es decir, ¿a qué llamamos metabolismo? Al funcionamiento celular. Si hay alteramientos en el funcionamiento celular, seguramente podemos llegar a tener problemas profe, con la regulación de electrolitos. profe, disculpe, una duda. Estoy leyendo sobre esto y estoy tratando de imaginarme esto del líquido extracelular e intracelular en una persona, ¿no? El edema se produce cuando hay un aumento del líquido extracelular, o sea, del líquido intracelular. El edema se produce, el edema se produce cuando hay una presión de agua dentro del espacio intravascular, cuando la volemia aumenta, presiona contra las paredes de los vasos y finalmente se trasvasa hacia el espacio intracelular. Intersticial. Intersticial, claro, que sería extracelular, fuera de la célula. Eso sí, perfecto. Bien, y cuando es intracelular, ¿cómo sería ahí? Cuando, o sea, no, eso no es edema, ¿no? Pero cuando hay un aumento excesivo del líquido intracelular dentro de la célula, ¿con qué síntoma lo puedo relacionar? Como para hacerme una idea, porque el edema ya lo relaciono.
Exacto. No, no, pasa exactamente lo mismo. Pasa al espacio intersticial y después pasa al espacio eh, que no se vincula con el aumento de agua. Es muy difícil que esa situación se dé por una cuestión patológica que comúnmente nosotros reconocemos. Pero es más difícil de valorar. Lo que sí se puede valorar es el intravascular. Y a partir del intravascular, inferir qué pasa en el espacio extracelular. Pero la piel turgente es porque está lleno de líquido. Claro, o sea, lo que nosotros es más fácil valorar es cuando está fuera de la célula. Cuando está dentro de la célula, eso ya sería con laboratorio o bueno, otro método. Exactamente, es muy difícil. Bueno. Nosotros valoramos a partir de datos. Comúnmente se puede valorar, seguramente hay algunos adelantos tecnológicos que nos permitirían ver, pero actualmente donde vaya se valora a través de una muestra plasmática. Bueno, bien, eso era. Listo, gracias. Bien. La función metabólica, esto ya lo vimos, el funcionamiento de la célula. La función neurológica, como vamos a ver ahora también. ¿Por qué metabólica? Porque el organismo forma agua. En 24 horas un adulto puede formar 400 mililitros de agua. ¿Está? Y un ejemplo básico y elemental, y si ustedes toman la fórmula del bicarbonato, y como el bicarbonato tiene esta función de amortiguar la concentración de hidrogeniones, de hidrógenos, producto del metabolismo, para neutralizarlo y así regular el pH. ¿Está? Me parece que nos vamos a ir como 3 horas acá. Tengo que actualizar de nuevo así que se va a cortar en cualquier momento. Entonces, el bicarbonato, cuando se une, les pido que hagan el ejercicio. Fíjense la fórmula del bicarbonato. El bicarbonato, cuando capta un hidrógeno para mantener el pH del organismo, cuando lo toma, el bicarbonato más un hidrógeno se transforma en ácido carbónico. Anótenlo y hagan el seguimiento. Ese ácido carbónico va hasta los pulmones y ahí se desdobla. ¿Cómo se desdobla? Mirando la fórmula química, se desdobla por un lado en dióxido de carbono y por el otro lado agua. ¿Bien? Entonces es también a nivel metabólico productor de agua el organismo. ¿Cuánta agua forma 24 horas diariamente el organismo? En el adulto, más o menos 400 mililitros. Ahora, ¿podemos vivir con esos 400 mililitros? No podemos vivir con esos 400 mililitros día. Por eso hay que ingerir agua. El organismo lo solicita. Y la función neurológica es otro tema. Por ejemplo, hay una hormona que se llama antidiurética. ¿Está? Si hay una falla en la hormona antidiurética, a nivel del sistema nervioso central, puede provocar algunas interferencias en cuanto al equilibrio hídrico del organismo. Antidiurética. Por ejemplo, hay determinados momentos en que el organismo no debe eliminar agua por X razones. Entonces, para que eso suceda, se elimina desde el sistema nervioso central una hormona que se llama antidiurética que impacta a nivel renal en el túbulo contorneado distal y retiene agua para que no se escape. Y de esa forma se regula el equilibrio hídrico del organismo. ¿Bien? Un ejemplo, no se asusten con esto, pero síganme, síganme. ¡Apa! Me fui. Un ejemplo. Acá tienen un ejemplo de una hemorragia. Lo ven, ¿no? Hemorragia. ¿Qué produce la hemorragia? Produce una hipotensión, una disminución de la presión arterial.
¿Por qué disminuye? Porque disminuye el caudal de líquido intravascular y por lo tanto cae la presión. Bien, entonces una hemorragia produce una disminución de la presión arterial, pero cuando disminuye la presión arterial, también de alguna forma compromete a los riñones, porque los riñones funcionan con una presión determinada, una presión sanguínea determinada. Si esa presión arterial disminuye, altera el funcionamiento renal. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dicen los riñones? No, tratemos de ayudar al organismo a que eleve la presión. Entonces los riñones tienen la posibilidad de liberar renina. ¿Está? Renina es una sustancia liberada por los riñones que produce el aumento de la presión. ¿Cómo la renina produce el aumento de presión? Si ustedes me siguen, vamos a hacer... La renina per se, la renina, fíjense, síganme el mouse, per se produce vasoconstricción. Y la vasoconstricción produce un aumento de la presión. ¿Tá? La renina es vasoconstrictiva y aumenta la presión. ¿Qué es eso de la vasoconstricción? ¿Vieron cuando uno está regando las plantas y por ahí no se quiere mover de un lugar y dice, no, no voy hasta allá? Uno aprieta la manguera y el chorro sale más largo y no es necesario ir hasta ese espacio que uno no quiere caminar. ¿Por qué? Porque al apretar, disminuir el diámetro de la manguera, aumenta la presión del agua. La renina hace exactamente lo mismo con los vasos. Produce una vasoconstricción y aumenta la presión. ¿Vieron cuántas cosas de la física y la química estamos viendo que de alguna manera intervienen, pero en forma importante para el funcionamiento del humano, de la vida humana, de nuestro organismo? Pero por otro lado, aparte de tener esta acción, la renina per se, la función de lograr que aumente la presión a partir de la vasoconstricción, la renina, al llegar al hígado, se transforma. Y se transforma en lo que se denomina angiotensina 1. Angiotensina 1. Pero cuando esa angiotensina 1 pasa por los pulmones, ahí a través de una enzima con Z, enzima convertidora, se transforma en angiotensina 2. ¿Me siguen? Entonces, renina pasa por el hígado, se transforma en angiotensina 1, pasa por los pulmones, una enzima convertidora lo lleva a convertirse en angiotensina 2, y la angiotensina 2 tiene una particularidad. Hace que las glándulas suprarrenales liberen una hormona que se llama aldosterona. ¿Está? ¿Qué función tiene la aldosterona? Retiene sodio y agua. ¿A dónde? A nivel renal. Entonces, si retienen sodio y retienen agua, aumenta el volumen intravascular. El sodio tiene la particularidad, yo le decía en un momento determinado, que aumenta la concentración de sodio a nivel intravascular y arrastra agua del espacio intersticial, aumenta la presión. ¿Está? Esta es una de las formas. Otro ejemplo para romperle la cabeza. Pero simplemente es un ejercicio. Epa, ¿dónde me fui? Por ejemplo, sigan el mouse. Hay una pérdida de líquido, por ejemplo, a partir de una hemorragia, ¿no? ¿Qué hace la pérdida de líquido? Aumenta la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Porque se pierde agua, pero no se pierden todos los solutos. Entonces, al no perderse los solutos y haber poca agua, aumenta la osmolaridad, porque decíamos que la osmolaridad
lo que representa es la concentración de solutos en una cantidad de agua determinada. ¿Está bien? Entonces, aumenta la osmolaridad plasmática. Al aumentar la osmolaridad plasmática, hay un aumento de la excreción de la hormona antidiurética. ¿Está? Una señal para el sistema nervioso central es que disminuye la osmolaridad plasmática, liberemos hormona antidiurética porque tenemos que tener agua. Entonces aumenta la reabsorción de agua en los riñones. ¿Bien? El aumento de la reabsorción de agua en los riñones y el descenso de la excreción de agua, aumento del volumen de agua, aumento del volumen plasmático y descenso de la osmolaridad. ¿Está? Todo tiene que ver con la regulación. Ahora, si vamos por el otro lado, hay un aumento de la osmolaridad plasmática. La concentración de solutos porque tiene más solutos que agua, porque se perdió el agua. Hay un aumento de la sed. ¿Está? Y si aumenta la sed, aumenta la ingesta de agua. Y si aumenta la ingesta de agua, hay aumento del volumen de agua y sodio. Y aumenta del volumen plasmático y, por lo tanto, el aumento de la tensión arterial. ¿Me siguieron? Fíjense, la sed es lo que dispara justamente el aumento de la osmolaridad plasmática. Espero que les haya quedado claro. Es un mecanismo absolutamente distinto. Pero ¿quién define o quién de alguna manera tiene a cargo de generar la sed? El aumento de la osmolaridad estimula un centro nervioso de la sed. ¿Está? Que se va